conectado. Entonces, vamos a trabajar un poquito eso, en lo que es la manera en la que se hacen los cálculos de estos sistemas. Vamos a trabajar primero con el sistema interconectado a la red, que es el que más, digamos, se utiliza o el que se demanda. Entonces, ahorita hagan por ahí la seña de que sí me están escuchando, que sí estamos en comunicación. Daniela, por ahí su señal. Adriana también. Julio, Carla y Gabriel, Jared también. Muy bien, ¿me escuchan ustedes? Espero que también Carla y Gabriela nos estén escuchando. Entonces, vamos a checar por ahí. Entonces, ahí tenemos la primera actividad, es el montaje, la puesta en marcha de una instalación fotovoltaica, y por ahí tenemos el montaje de una instalación interconectada, o sea, conectada a la red pública, y el montaje de una instalación aislada. Hay que trabajar en esas dos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita les muestro esta, por ejemplo. Vamos a ver, esta es una que ya ayer medio alcanzamos a visualizarla. Entonces, por ahí ayer mostramos esta, que es el sistema fotovoltaico autónomo. Entonces se va a hacer este montaje. O sea, van a hacer las maquetitas de los módulos fotovoltaicos para formar el panel solar. Van a hacer, no sé, esto sí lo pueden hacer con algunos cartoncitos pequeñitos, donde se muestre los interruptores termomagnéticos de corriente directa para en la zona, digamos, donde se maneja voltaje de corriente directa. Entonces van a hacer esto así, van a imprimir estas imágenes y las van a pegar. No sé, yo les decía, hagan un cubito, un cartoncito y lo forran y le pegan esta imagen para simular que es el dispositivo de protección. El controlador de carga igual, imprimen esta imagen, esta carátula, la imprimen y la pegan en no sé, una de zapatos, por ejemplo, forran una caja de zapatos, que es más o menos el tamaño que tiene el controlador, forran una caja de zapatos y donde esté ya forrada toda, le pegan esta imagen con sus terminales y todo para que estén el controlador, digamos como si fuera real, pero vamos a saber que es una maquetita, ¿no? Entonces hacen una cajita por ahí, la forran y le hacen sus terminales de conexión simulando que es una batería, y igual hacen otra cajita, o puede ser igual de otra caja de zapatos o de una de galletas, de algo ahí, la forran bien e imprimen estas, digamos, carátulas de los fabricantes. Imprimen esta parte, imprimen esta parte de acá y la pegan en la cajita simulando que es su inversor. O sea, eso es lo que se va a hacer. Así van ustedes a hacer la interconexión de todos los elementos que forman el sistema solar fotovoltaico. Ese es el sistema solar fotovoltaico. Y aquí voy a mostrarles el sistema autónomo. Vamos a ver por ahí. Autónomo. Este es el sistema autónomo. Aquí, si ustedes observan, igual está el panel solar con todos sus módulos, igual está la protección de corriente directa, pero ya no hay controlador de carga y ya no hay baterías. Se va directo a lo que es un inversor central
¿Cuál es el trabajo del inversor? A ver, ¿quién me dice por ahí cuál es el trabajo del inversor? Vamos preguntándole a Carla Paola. ¿Está ahí, Carla? Sí, pero el trabajo del inversor es convertir la corriente directa a corriente alterna. Exactamente, a su mecha. Si ustedes ya saben muchísimo, pero vamos a seguir avanzando. ¿Qué le vamos a hacer? Ya saben todas. Entonces, en esa imagen ustedes lo pueden ver. Aquí dice inversor central. Tiene como entrada imagen. Bueno, en la imagen está en la pantalla. Bueno, ¿no será que se me costó? Ok. Ángel, ¿qué pasa? ¿No tienes audio? Sí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. No, estoy preguntando porque como me contestaste por chat, pensé que te estaba fallando el audio, pero qué bueno. No se Entonces, si preocupe. ven las imágenes, entonces ahí se lo pongo en la imagen, ahí les pongo el inversor tiene corriente directa acá de este lado, que es su entrada, y entrega voltaje de corriente alterna en la salida. Así como lo dice su compañera Carla, el inversor central, ese es su chamba, esa es su función, ese es su trabajo. Convertir voltaje de corriente directa que sale del panel solar y que pasa por la protección a voltaje de corriente alterna. ¿Y a qué le entrega el inversor central en un sistema interconectado? Lo entrega directo a el interruptor general de seguridad o interruptor general que viene a hacer la interconexión con los de Comisión Federal. Entonces aquí se conectan los dos, se conecta tanto el voltaje de corriente que viene del sistema fotónico como el voltaje de de la calle, del servicio público, de la red eléctrica pública de Comisión Federal a un centro. Este centro de carga también forma parte del sistema de protección, pero sistema de protección ya de voltaje de corriente alterna, porque estamos ya de este otro lado. Estamos de este lado del inversor, donde ya todo aquí, todo lo de este lado, donde está el medidor, interruptor de seguridad, centro de carga, todo es voltaje de corriente alterna. De este otro ladito, donde está el panel solar, donde está la protección, todo esto es voltaje de corriente directa. Entonces las protecciones aquí son de corriente directa y las protecciones acá son de corriente alterna. Entonces este centro de carga contiene los interruptores termomagnéticos corriente alterna. Entonces se va a hacer lo mismo que para un sistema aislado o un sistema autónomo, a utilizar los mismos módulos fotovoltaicos que ustedes vayan a construir como maqueta. Vamos a utilizar el mismo interruptor de corriente directa o la protección de corriente directa. El inversor sí ya es un poquito diferente o puede ser el mismo, porque aquí generalmente para los sistemas helados usamos microinversores, pero también se puede usar un inversor central si es grande, un inversor central y de la misma manera trabaja, o sea, hace lo mismo. Entonces también se va a simular el interruptor de navajas, el interruptor de seguridad, se va a poner un centro de carga y por ahí ustedes pues hacen unas maquetitas, no sé, de una televisión, de un horno de microondas o de una especie de refrigerador, bien así el medidor, y se va a hacer una maqueta de un poste con un transformadorcito para presentar o dar a entender que está conectado a la red eléctrica de Comisión Federal.
Entonces, ese es el trabajo que se va a hacer en tercer parcial, pero tenemos acá las actividades y van ustedes también atendiendo. Ahorita sí ya no le vamos a echar la culpa al internet, porque si está jalando a la hora en la tarde que les da flojera. Entonces, aquí vamos a seguir de todas maneras esta. Ustedes, ya que hagan todo el sistema, tienen que hacer una investigación acerca del mantenimiento que se le da a esas instalaciones. Este trabajo lo tienen que hacer, lo tienen que investigar qué o cuáles son las actividades de mantenimiento, que pues no son, digamos, muy complicadas. En general, a los módulos fotovoltaicos, al panel solar, el mantenimiento principal es la limpieza. ¿Por qué? Porque aquí en la parte donde incide la luz solar, donde inciden los rayos solares, generalmente se llenan de polvo o pasan los pájaros y hacen sus travesuras sobre el módulo fotovoltaico, y entonces todo eso hace que baje la eficiencia del panel solar. Entonces, pues hay que echarle una limpiadita, hay que pasarle siempre, y ese tipo de mantenimiento puede quedar a cargo del dueño de la instalación o de los que instalan el sistema fotovoltaico. Eso ya es un acuerdo que se hace con el dueño de la instalación fotovoltaica. Si quieren que alguien le llegue a dar mantenimiento cada 6 meses, por ejemplo, o ellos mismos se suben y le dan esa parte de mantenimiento al modo fotovoltaico. Bueno, ¿qué otra cosa se revisa como parte del mantenimiento? Se revisan las terminales de conexión de los mismos módulos fotovoltaicos, que las terminales estén bien atornilladas, que no estén asulfatadas, que no se estén oxidando algunos tornillos. Entonces se revisa todo eso y es parte del plan de mantenimiento. Entonces se revisa también el diodo de bypass, que no esté quemado, que no esté dañado. Se revisa las terminales de conexión que va al inversor. Hay por ahí unos peines que le llaman, o unas cajas de distribución. Cuando es una instalación fotovoltaica grande, generalmente se utilizan cajas de distribución, que es donde se concentran las salidas de las cadenas o las series de paneles fotovoltaicos. Entonces, de esas cajas de distribución también se revisa que estén todos los cables bien atornillados, que no haya cables flojos, y que los cables también no estén por ahí dañados, no sé, por algún animal que haya llegado por ahí, los muerda, o algún sobrecalentamiento que haya habido en algún punto y los restó y se revisa las conexiones, los bordes de conexión del inversor. Entonces todo eso, los sistemas, también las pastillas, se va a revisar. Entonces ustedes van a hacer la investigación también del mantenimiento para esta parte. Bueno, entonces ahí es el trabajo que también se va a enviar, que prácticamente es lo que tienen en lo que es su plan de actividades del curso. Y en cuanto a la operación y mantenimiento, pues es simplemente la puesta en marcha, echar a andar todo, medir con el multímetro que los voltajes estén correctos de acuerdo a los valores calculados. Entonces, vamos a checar ahorita cómo van a trabajar el diseño de su sistema fotovoltaico. Ok, tenemos por ejemplo este sistema. Vamos a trabajar en este sistema. Ustedes van a diseñar el sistema solar fotovoltaico. Lo van a diseñar. Entonces, decíamos la clase pasada, ¿cómo empezamos con el diseño del sistema fotovoltaico? ¿Cómo le hacemos? ¿De dónde vamos a partir?
¿Alguien tiene por ahí un comentario? ¿Cómo empezamos con el sistema fotovoltaico? Pues no sé. ¿No sabes? ¿Alguien tiene la idea de los demás? Desde el panel solar, ¿no? Por ahí su compañero Julio nos dice el panel solar. ¿Qué otra idea? Otra idea. ¿Cómo empezamos en el diseño? Acuérdense que ustedes van a diseñar tanto el autónomo como el interconectado. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Qué empezaremos haciendo? No sé. ¿El Ya Ángela que cableado? no. ¿Cómo? ¿El cableado? El cableado, ya el cableado tienes todo montado. Vas a empezar a cablear. Bueno, entonces, Profe, sí, ¿no se empieza primero haciendo los cálculos para ver cuántos paneles se van a utilizar? sí, sí, se tiene que calcular. Por eso lo empezamos. Ok, tenemos el sistema fotovoltaico. Tenemos el sistema fotovoltaico que esto que está aquí, que se conoce como panel solar, va a estar conformado por una cierta cantidad de módulos. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando un panel solar ¿con cuántos módulos? Con 6. Caret, ¿cuántos módulos? Con 6 módulos. Ok, entonces para saber cuántos de estas cositas, cuántos módulos yo voy a poner para hacer mi panel solar, yo necesito saber, primero que nada, necesitan acá, cuánto se requiere aquí. Si no sé cuánto necesitan, simple y sencillamente yo no voy a saber cuántos módulos voy a conectar. Entonces, lo primero es el consumo. Entonces, voy a ponerle por ahí le subí a la plataforma, le subí un archivito por ahí donde trae los pasos de cómo empezamos el cálculo. Aquí se los voy a ir mostrando. Aquí lo vamos a ir checando. Ahorita lo pongo por allá. Vamos a dejar de presentar esto. Y vamos a poner lo de un ejemplo de los cálculos. Ok, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Primero tenemos que ver cuál es el consumo. Tenemos que saber cuál es el consumo. Vamos a ponerlo ahí así, con rojo y remarcado. Esto es lo primero. O sea, vamos a empezar a calcular el sistema fotovoltaico. Entonces, lo primero que yo tengo que conocer es cuál es el consumo. Vamos a hacer una suposición ahorita. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos por ahí una casita que consumen 900 kilowatts bimestralmente. O sea, cada 2 meses le llega el recibo de Comisión Federal y tiene un consumo de 900 kilowatts. Si estamos por ahí,
¿Sí me están capturando el dato? Sí, Ok, entonces, primer paso, tenemos que saber cuánto es el consumo en kilowatts o en watts que se tiene en el lugar donde vamos a instalar el sistema fotovoltaico. Entonces, ya tenemos el primer paso. Aquí vamos a hacer una suposición que tenemos una casita que está consumiendo 900 kilowatts bimestral, o sea que el recibo cada 2 meses le está llegando de 900 kilowatts. Ese es un primer dato que necesitamos para empezar a diseñar el sistema fotovoltaico. Muy bien. Ahora bien, ¿qué se hace con ese dato que tiene el recibo, que generalmente es bimestral? Vamos a calcular el consumo promedio diario. Entonces, esto es el siguiente paso que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el consumo promedio diario. En promedio, ¿cuánto están gastando por día en los 2 meses? Entonces, vamos a considerar 62 días en los 2 meses. Se consideran 62 días para calcular cuánto es el promedio que están sacando. ¿Y por qué es un promedio? Porque a lo mejor hay un día que gastan más energía, hay otro día que gastan menos, entonces lo que se hace es un promedio. En promedio se utiliza todo el consumo entonces que consumen los 2 meses, lo dividimos entre 62 días y eso nos da un promedio de consumo. Quiere decir que diario en esa casita que les llega su recibo de 900 kilowatts en 2 meses, al dividirlo entre los 62 días, estamos teniendo un promedio de 14.516 kilowatts por día en promedio. A lo mejor en algún día consumen 16, a lo mejor en algún día tienen un consumo de 12, a lo mejor en algún día tienen consumo de 15 y así sucesivamente, pero en promedio, en los 62 días que viene el recibo del consumo, se tiene un valor promedio diario de 14.16. Ok, entonces tenemos ese dato de 14.16 kilowatts. ¿Qué hacemos con ese valor del consumo diario? Bueno, entonces vamos a ver que esa potencia es lo que tiene que generar el panel solar. Con todos los módulos que lleve, el panel solar nos tiene que estar generando por lo menos 14.516 kilowatts en el día. Cuando le da el sol a todo el panel solar, nos debe estar generando estos 14.16 kilowatts. Eso es lo que nos da en promedio. Pero sabemos nosotros que hay pérdidas en el sistema, pérdidas por calentamiento, pérdidas por caída de voltaje en los cables y así sucesivamente. Entonces, para asegurarse, para tener una seguridad de que el panel solar va a mandar esta potencia que se requiere por día, entonces se le pone un factor de seguridad que va generalmente del 30 al 40%. Vámonos nosotros al extremo, a meternos en una zona de seguridad más fuerte y vamos a considerar que nuestro sistema va a tener pérdidas de 40%, que pues son muchos, pero siempre es mejor irse al margen de mayor seguridad. Entonces vamos a considerar que tenemos unas pérdidas de 40%, entonces se le tiene que incrementar a este valor un 40% más. Entonces hacemos el cálculo, la potencia que se tiene que generar va a ser esa potencia que nos resulta medio diario más el factor de seguridad del 40% que es 1.4. Con 1.4 al multiplicarlo, yo ya estoy poniendo los 14.516 más su 40% y me resulta 20.322. Si pregunto aquí en este momento, si yo en lugar de usar 40%
uso un factor de seguridad de 35%. ¿Cómo debería ser esta multiplicación? Si uso 35% en lugar de 40%. Y vamos a preguntarle a José Antonio. ¿Estás por ahí, José Antonio? José Antonio Almeida. ¿Estás, José Antonio? Veo que tienes, tienes ahí abierto el micrófono, no te oigo. Si estás intentando responder ahora tu micrófono. Bueno, pero la pregunta es para todos. El que me esté oyendo y tenga alguna respuesta, me puede comentar. Si yo en lugar de usar el 40%, hubiese utilizado un factor de 30%, por decirlo así, ¿cómo sería esta multiplicación? ¿Cómo sería? Pregunto para ver si me están entendiendo. Si no, pregunten ustedes porque este es el momento que vamos a aprovechar. Por algo se levantaron o se desvelaron o se levantaron temprano. Algunos a lo mejor tienen actividades en su casa y se levantan temprano, pero otros a lo mejor no. Entonces A ahorita ver, pregunten creo todas que, las a cómo ver, sale esto, por qué sale esto. no entendí muy bien, Adelante. pero creo que me hago una idea. Sí, Creo que en vez de ser 1.4 sería 1.3, ¿no? si fuera 30%, entonces yo pondría ahí 1.3, correcto, así es, Ángel. Oh, Ya no, ok. ya no multiplicaría yo, no multiplicaría yo 14.516 por 1.4, sino lo multiplicaría yo 14.516 por 1.3 si estuviese yo usando un margen del 30% de error. Entonces aquí está el porcentaje, aquí es 40%, si fuera 35%, pues sería 35.35, sería 1.35. Entonces, aquí yo ya estoy aplicando un margen de error del 40%, por lo que me resulta que la potencia que me debe generar el panel solar con todos sus módulos debe ser de 20.32 kilowatts por día. Realmente lo que tengo yo que estar generando es 20.32 kilowatts por día, aunque en promedio, de acuerdo al recibo que le llega de Comisión Federal, el promedio me dice que es de 14.5 o 516 kilowatts que se está consumiendo por día en esa casa. Pero como yo voy a considerar las pérdidas que hay en el sistema fotovoltaico, entonces le aplico un 40% más a esta cantidad, se la sumamos y nos resulta que lo que se tiene que generar con el panel solar, con todos sus módulos fotovoltaicos, son 20 kilowatts, o sea, 20.300 kilowatts diarios. Y decimos, la potencia que deben generar los módulos fotovoltaicos es 20.32 kilowatts. Ok, entonces ya sé cuánto tengo que producir de energía eléctrica con mi panel solar. Ahora viene la pregunta. ¿Con cuántos módulos fotovoltaicos genero esa potencia? Genero los 20 kilowatts que me están demandando esa casa. ¿Cómo le hago? Entonces tengo que calcular con cuántos módulos fotovoltaicos. Y esos son los pasos que ustedes van a ir haciendo para diseñar el sistema fotovoltaico. Ok, ¿cuántos módulos voy a poner en el panel solar? Esa es la gran pregunta. Ya sé que tengo que generar 20 kilowatts. Bueno, entonces me lanzo hacia dónde? Me voy a investigar en los catálogos cuáles son los módulos fotovoltaicos que hay a la venta, qué tipo de módulos fotovoltaicos me pueden vender, qué tipo de módulos fotovoltaicos puedo yo comprar. Y, por ejemplo, aquí me voy a un catálogo de Fono Solar, me voy a un catálogo
y veo que aquí hay uno y hay de varios, hay de varios. A ver si les puedo mostrar por ahí un catálogo, o ustedes ya conocen las investigaciones que han hecho de los catálogos. Por ejemplo, yo aquí a mi criterio selecciono este de 315 watts. Tengo este, este módulo fotovoltaico o panel solar, como le llaman muchos. Tengo este módulo fotovoltaico de 315 watts. Ok, yo digo, ¿sabes qué? Voy a hacer el panel solar con puros módulos de 315. Hago mi elección. Entonces, del catálogo yo elijo o se elige. Ya del catálogo se elige por ahí el tipo de módulo que vamos a usar para el panel solar. Ya tenemos ahí la elección. Yo sé que tengo que surtir o tengo que abastecer 20.322 kilowatts. ¿Con cuántos módulos? Bueno, yo ya elegí un tipo de módulo que me va a estar entregando 315 watts. Ese módulo me va a entregar 315 watts. Entonces empiezo a sacar mis cuentas. Voy a entregar 20.3 kilowatts. Y ya seleccioné un módulo o el tipo de módulo que pienso comprar para ese panel solar de 315. Entonces hacemos el cálculo. Que tenemos que considerar otro factor, el cálculo. Tenemos que ver cuántos son las horas pico solar en el lugar donde vamos a hacer la instalación. Por ejemplo, aquí en Tabasco tenemos que las horas pico solar son 4.8. Alguna gente lo consideran cerrado en 5 horas de radiación máxima de sol aquí en Tabasco. Pero de acuerdo a las tablas que hay de radiancia en México, a Tabasco lo ponen por ahí con un valor de 4.8. Entonces, nosotros vamos a considerar 4.8. No afecta nada si le ponen 5. Algunos lo consideran en 5, pero eso no pasa nada. Entonces, vamos a considerarlo en este ejemplo que estamos haciendo en 4.8. Entonces, hacemos el cálculo. ¿Cómo calculamos el número de módulos? Número de módulos va a ser igual a la potencia que necesitamos generar, dividido entre la multiplicación de las horas pico solar por la potencia que tiene cada módulo. Entonces, nosotros sabemos que la potencia que tenemos que entregar es 20.322 kilowatts. Entregar esa potencia. Esa la vamos a dividir entre las horas, entre la multiplicación de las horas pico solar por la potencia de módulo, que es 4.8 la horas pico solar por la potencia. Aquí lanzo otra pregunta. Profe, espera, repita yo ¿Por último. qué? No sé, es que se entrecortó y no se entendió bien. Ah, bueno, así Ok, según escuché yo. repetimos desde aquí, porque esto es importante, ¿eh? El número de módulos con el que vamos a formar el panel solar hay que calcularlo. Y eso es importante, es un cálculo que a fuercita tiene que hacerse. ¿Cómo encontramos cuántos módulos le vamos a poner al panel solar? Vamos a dividir esa potencia que nos está pidiendo la casa, cuánto tenemos que generar, que en este caso son 20.322 kilowatts, o sea, lo vamos a dividir entre la multiplicación de las horas pico y la potencia del módulo. Entonces vamos a multiplicar las horas pico por la potencia que nos entrega el módulo fotovoltaico. Entonces acá en números tenemos que las horas pico en Tabasco son 4.8 y la potencia del 15 kilowatts. Ahora bien, aquí dividimos la potencia que tenemos que generar entre los 4.8 por
un resultado de 13.44. Pues no voy a encontrar 44 módulos, ¿no? Entonces me voy, para mayor seguridad de que mi panel solar va a generar la potencia me voy al número inmediato superior. En este caso, 14. Voy a utilizar 14 módulos para mi panel solar. Con 14 módulos yo entrego esa potencia que se necesita en esa casita donde le estamos diseñando su sistema fotovoltaico. Entonces, este es el primer gran cálculo que se tiene que hacer, el número de módulos que va a llevar el panel solar. Y es así de sencillo. La potencia que tenemos que generar, considerando un factor de seguridad de entre 30 y 40%, la multiplicación de las horas picos que hay en la zona donde se va a hacer la instalación por la potencia del panel. Ahora bien, lanzo esta preguntita para todos. El fabricante me está dando como dato que el módulo o panel fotovoltaico entrega 315 watts. Así nos da en el catálogo. Acá, si nosotros vemos las especificaciones técnicas del fabricante, aquí en esta parte nos dice potencia del módulo, potencia máxima, 315 watts. Ese dato nos lo está dando. La pregunta es, son 315 watts. ¿Por qué aquí estoy poniendo 0.315? ¿Quién me responde? ¿Cómo? Porque ahí lo puso en kilowatts. Así es, exactísimo, José Antonio. O sea, ahí nada más estoy manejando unidades. Si ustedes se dan cuenta, aquí esto está en kilowatts y 315 watts convertidos a kilowatts es 0.315. Entonces, aquí no se vayan a estantear hoy, pero si es que eran 315 y el profe no puso los 315. No, simplemente que como yo estoy manejando esta cantidad en kilowatts, acá también lo tengo que manejar en kilowatts, la potencia del módulo. Entonces, si yo esto lo manejo en watts, en lugar de poner 20.322 kilowatts, pongo 20.322 watts, acá yo iba a poner 315 watts también. O sea, si maneja kilowatt acá, hay que manejarlo kilowatt acá. Si lo manejan en watt acá, entonces hay que manejarlo en watt acá también. Que le quede claro y no se me confundan. Si les queda duda, denle una razonada a esta parte para que chequen y les salga correcto el número de módulos que vamos a utilizar para el panel fotovoltaico. Ok. Entonces, el fabricante ahí nos da los datos en el catálogo, nos dice que el módulo es de 315 watts, que nos entrega 8.55 amperes y entrega 36.9 volts. Esos son los datos que nos da acá el catálogo. Aquí, esta parte de aquí, el fabricante nos dice qué corriente entrega, qué voltaje entrega y cuánto de potencia en watts está entregando el módulo que nosotros seleccionamos. En este caso, el de 315. Hay aquí uno de 260, pero pues yo para no poner tantos módulos, pues agarro uno de 315 para que sean menos. Ya ven, me resultaron 14. Si hubiera usado el de 260, a lo mejor me hubiesen resultado 20 módulos. Pero pues no, mi criterio dijo, tomo uno de 315. Igual podían haber tomado de 250. Ahí es cuestión de costos y análisis de precio, por cuál me voy, o que como me salga más barato. Muy bien, entonces ya hicimos el cálculo. Voy a irme a esta parte. A esta parte ahorita. Y vamos a revisar esto. Aquí, apenas estamos en esta parte.
ya sabemos cuántos módulos va a llevar el panel solar. ¿Cuánto nos resultó por ahí, Jared? Si está por ahí, Jared. Mande. ¿Cuántos módulos vamos a estar poniendo para el panel solar aquí en esta partecita? ¿Sí ves la imagen? Sí. ¿Sí ves la imagen? ¿Sí te ves dónde estoy moviendo el cursor? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Ok, Sí. entonces, ¿cuántos vamos a poner aquí, dijimos? 14, dijo, ¿no? 14. Entonces, ¿de dónde salieron que vamos a poner 14? ¿Cómo fue que resultó que vamos a poner 14 cuadritos de estos aquí para hacer Del el panel cálculo. solar? Del cálculo. De esto de acá, de cuánto consumen en esa casa. Vimos cuánto se consume en esta casa y en base a lo que se consume, ya hicimos un cálculo y nos resultó que nuestro panel solar tiene que tener 14 módulos. Ok, muy bien, hasta ahí ya estamos. Ya cruzamos esta partecita. Cruzamos esta parte. Ahora viene la pregunta. La pregunta es, ¿cómo vamos a conectar esos módulos del panel solar? ¿Los vamos a conectar en serie? ¿Lo vamos a conectar en paralelo? ¿Cómo lo vamos a conectar? Y dependiendo de cómo lo conectemos, va a ser el voltaje y la corriente que nos va a sacar por estos cables. Y tenemos que ver de cuánto va a ser nuestro sistema de protección y de cuánto va a ser nuestro inversor central. Entonces, el sistema de protección o la pastilla termomagnética va a depender de la cantidad de corriente que va a salir de el panel solar. Si van a salir 20 amperes, entonces tenemos que poner una pastilla que aguante 20 amperes. Si van a salir 15 amperes de corriente, tenemos que poner una pastilla que aguante 15 amperes. Si van a salir 50 amperes del panel solar, entonces tenemos que poner una pastilla que aguante 50 amperes. Y así sucesivamente. Vamos a ver cómo seleccionamos el inversor central. Seguimos entonces calculando, vamos avanzando para acá. Entonces empezamos aquí viendo cuánto se consume. Una vez que tuvimos el consumo, nos arrancamos de acá, de esta parte. Y ahí vamos a ir avanzando de acá para este rumbo hasta llegar a este interruptor de seguridad. Ok, vamos a continuar entonces con el ejemplo del cálculo y ya tenemos los 14 módulos. La pregunta del millón, ¿cómo se va a conectar? ¿Cómo se conectan los módulos? Entonces, aquí yo hago la propuesta que como son 14, voy a conectar dos series de 7. Vamos a conectar dos series de 7. Yo hago la conexión en serie y de acuerdo a los datos que me da el fabricante, cada módulo entrega 8.55 amperes y cada módulo entrega 36.9 volts. Entonces, como están conectados en serie, ¿qué pasa con la corriente en un circuito en serie? Si alguien se acuerda, alguien se acordará. Si mal no recuerdo, creo que se Adrián. suma, ¿no? Vamos a ver qué opina Adriana. ¿Qué pasa con la corriente en un circuito en serie, Adrián? Adri, Se suma se suman los hablamos de amperes. la corriente de un circuito en serie. ¿Cómo? Se suman los amperes. Adriana, repite, porfa. No, ya, no te alcanzo a escuchar. Sí se ve que estás hablando, pero no me llega el audio. Cristian,
¿Qué pasa con la corriente Sí, en un profe. circuito en serie? ¿Cómo la corriente? La corriente se mantiene en un circuito en serie. ¿A qué te refieres con que se mantiene? Profe, ¿lo puede repetir? Casi no se oye. ¿A qué se refiere con que se mantiene la corriente? Sí te escuché que dice que la corriente se mantiene, pero explícanos un poquito más a qué te refieres con que se mantiene. Pues no se suma, así queda igual. Vamos a decirlo entonces, la corriente es la misma en todo el circuito en serie. Que les quede clarísimo eso ya lo estudiaron. En un circuito en serie, la corriente es la misma en el circuito y aquí se los pongo en el esquema de conexión. Aquí les pongo la corriente. Cada módulo entrega 8.55 amperes. Están conectados en serie, la corriente que va a estar saliendo de esta cadena de 7 módulos va a ser la misma. No va a cambiar porque están conectados en serie. Entonces, la misma corriente que hay en uno, hay en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, hay 8.55 amperes. Ahora, el voltaje en un circuito en serie se suma. Entonces, tenemos 36.9 volts. Entonces, el voltaje que va a tener todos los 7 módulos va a ser 36.9 por 7. Nos resulta 258. Entonces, cada cadenita nos va a entregar 8.55 amperes y 258.3 volts. Ahora, si yo en lugar de conectarlos en serie, los conecto en paralelo, ¿cuáles serían los valores de corriente y de voltaje que nos entregaría? Échenle por ahí una contabilidad. Echen unas cuentecitas. Si yo los conecto en paralelo, ya no los quiero paralelo. Voy a conectar en paralelo con este, con este, con este, con este y con este. Los 7 los voy a poner en paralelo. ¿Cuáles serían los valores que nos va a entregar aquí a la salida ya los cables del panel solar con los módulos conectados en paralelo? Echen cuentecitas. ¿Cuánto me estaría saliendo? ¿Cuánto de voltaje, cuánto de corriente me estaría entregando ese panel fotovoltaico? ¿Sí? ¿Tienen la idea? Osvaldo, ¿qué pasará? ¿Qué cambios van a haber? Profe, no escucho muy bien, se corta. A ¿No ver, profe, escuchas? ¿No escuchas? ¿me repite los datos para calcularlos en una calculadora? Vamos a cambiar la conexión. Ya no los quiero conectar en serie, ahora los quiero conectar en paralelo. Los voy a conectar en paralelo. Si ya cambio la conexión, en lugar de estar conectándolo en serie, los conecto en paralelo, ¿qué voltaje y qué corriente me va a entregar esta cadena de módulo fotovoltaico? ¿Cuánto va a ser si ya los conecto en paralelo? Sabemos que cada módulo entrega 8.55 amperes y 36.9 volts. ¿Cómo va a ser el voltaje y la corriente si los conecto en paralelo? Aquí los conecté en serie y me resultaron 58 volts y 8.50, pero están conectados en serie. De acuerdo a los datos que me dé el fabricante que entrega 8.55 amperes y 36.9 volts cada módulo.
Entonces, ese dato yo lo necesito para seleccionar el inversor. Si no hago esos cálculos, no voy a saber qué inversor voy a comprar para poder seleccionar el inversor. Entonces, si los conecto en serie, me resulta un valor de voltaje y un valor de corriente. Si los conecto en paralelo, me resulta otro valor de voltaje, otro valor de corriente. Y eso es lo que le pregunto. Aquí están conectados en serie, se sumaron los voltajes y la corriente es la misma de los módulos. Ahora, si los conecto, ¿cómo va a ser el voltaje si están conectados en paralelo? ¿Y qué va a pasar con la corriente? Va a ser el mismo, profe. Adelante. 36.9. Exacto. Si están conectados en paralelo, muy bien, Jared. Si están conectados en paralelo, el voltaje va a ser el mismo en todos. Y el voltaje que entregan los módulos son 36.9. Entonces vamos a tener un voltaje de salida de 36.9 volts. Pero conectados en paralelo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la corriente? Se suman las corrientes. En serie, la corriente es la misma y los voltajes se suman. En paralelo, el voltaje es el mismo y las corrientes se suman. Entonces, aquí como yo lo conecté en serie, la corriente es la misma, pero los voltajes se fueron sumando y por eso nos da volts. Si lo conectamos en paralelo, el voltaje va a ser el mismo, o sea, vamos a tener en los cables de la salida, vamos a tener 36.9, pero la corriente sería 8.55, ¿por cuánto? Por 7, ¿no? ¿Cuántos nos vendría dando de corriente? Déjenme echar la calculada aquí. 59.85. Sería, 8.55 por 7, exacto. Ya el valor ya sería 0.85 amperes con 36.9 volts si los conectaba en paralelo. Pero yo aquí decidí conectarlo en serie, que es como generalmente se conectan los módulos fotovoltaicos en los paneles, ¿eh? Muy rara vez se conectan en paralelo, se los comento para que lo tengan en cuenta. Casi siempre su conexión es en serie, porque lo que se procura es tener un buen nivel de voltaje, alto voltaje. La corriente, pues con 8 amperes es más que suficiente, o con 20 amperes es más. Entonces, el voltaje es lo que se busca. Entonces, generalmente se conectan en serie y así como les puse yo aquí, por cadenas. Una cadenita de 7 módulos, otra cadenita de 7 módulos, y si fueran más, pues ahí se va haciendo una distribución de cuántos voy a ir agrupando, cómo voy a ir haciendo los paquetes de conexión para dejar el panel solar funcionando. Muy bien, entonces aquí lo conectamos y ya tenemos ese dato. Tenemos el dato de 58 volts y 855 amperes. Entonces, para seleccionar el inversor, para hacer mi selección del inversor, yo tengo que respetar esos valores, 258 volts y 8.55 amperes. No puedo quedarme por debajo de ese valor. El panel solar, o sea, todo ese valor. Entonces yo no puedo comprar un inversor para un voltaje menor de 258 volts ni para una corriente menor de 855. Tengo que buscar en los catálogos un inversor que soporte de 258 volts para arriba y aguante 8.55 amperes para arriba. Si lo encuentro, por ejemplo, de 300 volts, muy bien. Si lo encuentro de, qué sé yo, ese me resultaría útil. Ahora bien, otro elemento que tengo yo que considerar para la selección del inversor es la potencia. Tengo que considerar la potencia. Tengo que considerar voltaje, corriente y potencia de el panel solar para ver qué inversor voy a colocar. Entonces, ¿qué potencia me va a entregar el panel solar? Pues yo sé que son
y que cada módulo me genera 315 watts. Entonces calculo la potencia que me va a estar entregando todo el panel solar, que vendrían siendo 4.410 watts. Entonces vamos a ponerle aquí potencia que entrega el panel solar fotovoltaico es 4.410 watts. Esta potencia yo la voy a utilizar para seleccionar mi inversor. Calculé la potencia de los 14 módulos de 315. 14 módulos de 315 la calculo y entonces con esa potencia yo voy a ir a los catálogos a buscar qué tipo de inversor puedo emplear para ese sistema fotovoltaico. Entonces ahí está, son 14 módulos de 315 watts, me van a estar entregando 4.410 watts. Entonces vuelvo y yo que soporte una potencia de 4.410 watts de 4.410 watts de 258.3 volts y de no son 17, son 8.55 amperes y 55 amperes. Entonces ya tengo los datos para seleccionar el inversor. Pregunto en este momento, ¿le queda claro qué hicimos para buscar en los catálogos el inversor? ¿Sí les queda claro? Sí, pero me pregunto si eso es de la misma maqueta o... Porque ustedes van a hacer los cálculos y en base a lo que ustedes calculen van a hacer su maqueta. Oh, Este es un ejemplo y ustedes van a calcular un sistema fotovoltaico y van a hacer todos los elementos. Obviamente no los van a comprar, sino que ustedes van a hacer la maquetita y le van a poner sus, su carátula, lo que les decía yo. Ahorita vamos a verlo. Entonces, aquí estamos nosotros, si ven ahí la pantalla del sistema fotovoltaico, sí. Sí. estamos haciendo los cálculos para este equipo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a agarrar, no sé, a mí se me ocurre lo que les estoy diciendo, una cajita de zapatos, la van a forrar y van a imprimir el inversor que les resulte del cálculo de su sistema fotovoltaico. O sea, no le van a poner una imagen de cualquiera, van a poner la que es de acuerdo al sistema que ustedes están calculando, como si lo tuvieran real. Ustedes van en el catálogo, por ejemplo, el cálculo que estamos haciendo, un cálculo que ya resultó, yo me voy al catálogo, ya tengo un inversor 400
watts para 258 y 8.55 amperes. Entonces me voy al inversor, me voy al catálogo, encuentro este inversor Fronius que puede trabajar entre 3.000 y 6.000 watts. Entonces, como este puede trabajar de 3.000 a 6.000 watts y yo necesito un inversor de 4.400 watts, este inversor me sirve. Este inversor, yo me salgo y empiezo a buscar los datos. Aquí hay un inversor Fronius primo que puede trabajar con una potencia de 3.000 a 6.000 watts, o sea, de 3 a 6 kilowatts, y trabaja con un voltaje desde 200 hasta 480. Bueno, y estoy necesitando trabajar con 258 volts. Bueno, entonces dice que trabaja con un voltaje de 200 a 480 y que trabaja con una potencia de 3.800 watts, entregando ya a la salida 3.800 watts. Pues está muy bien porque el sistema con el que estamos trabajando requiere una salida de, dijimos aquí, de 14, de 56 kilowatts. Entonces, por ahí, este inversor nos resulta útil para trabajar. Con este inversor podemos trabajar en ese caso. Y prácticamente va a tener una corriente para 22.5 amperes, o sea, nos soporta hasta 22 amperes. Entonces, es posible, aquí le pongo la nota, utilizar este inversor. Lo podemos utilizar porque tiene las capacidades que en un momento dado nosotros necesitamos para nuestra fotovoltaica. Entonces trabaja de 3.000 a 6 watts, tiene entrada para 22.5 amperes y opera de 200 a 480 watts. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir esta carátula, y le voy a poner estos datos, esas características en la maquetita. En la maqueta que ustedes hagan, imprimen la carátula de y le pegan estas características. Entonces aquí nosotros, bueno, ustedes van a hacer con se me ocurre a mí una cajita de zapatos, imprimen la carátula del inversor que les resultó del cálculo, se lo imprimen y le pegan en la parte de atrás las características o las especificaciones técnicas del fabricante, qué potencia, qué corriente, qué voltaje, y le hacen sus terminales de entrada para hacer la conexión. Entonces, hasta ahorita llevamos calculado esto y llevamos calculado esto. ¿De cuánto serán estas pastillas que vamos a tener que colocar aquí? ¿De cuánto será la pastilla del sistema de protección? ¿De cuánto tendrá que ser? ¿De cuánto va a ser la pastillita para el sistema de protección? ¿De cuánto tengo que poner esto de aquí? Vamos a regresarnos a esta parte. Y vemos que nos resultó
un cálculo de cuánto aquí. Aquí. ¿De cuánto tengo que poner yo las pastillas de protección aquí en esta parte? Vamos a ver si está con nosotros Julio César Castro. Julio. Estamos. Sí, profe. Ok, entonces la pregunta fue ¿de cuánto tengo que poner la pastilla o el interruptor termomagnético de corriente directa en esta partecita? ¿De cuánto tendrá que ser esas pastillas de protección? Acuérdense que saliendo del panel solar va un interruptor termomagnético y ahí el inversor para protección de los equipos. Aquí debe ir uno. Acá yo se los pongo ya con imagen. Y decimos así, saliendo de los paneles solares o del panel solar, va el sistema de protección de corriente directa y después al inversor. ¿De cuánto deberá ser esto para los 14 módulos que tenemos en el panel solar conectados, 2 cadenas en serie? ¿De cuánto debe ser esta parte? ¿De cuánto debe ser esa pastilla? Para cualquiera que quiera responder. Profe, podemos poner una de Adelante, 30. Giovanni. Podemos poner una de 30 amperes. Entre más rango tenga la de 30 pastilla, puede, para que no igual se sobrecargue. Porque a veces ponemos una menor y pues acá ratito se nos está bajando la pastilla. ¿Se podría decir no? Pero en base a qué decidiste 30 amperes. Porque son la de cuenta se sumaría, porque son 2 cadenas que pondríamos de los 8 puntos y cacho del voltaje, del ampere, perdón. Se sumarían, ¿no? Y así daría, pues, no voy a meter rasamente para que el ampere de la pastilla, porque si ponemos haz de cuenta, el mínimo de la pastilla no nos va a servir de nada. Acá ratito nos van a estar que si bajando o subiendo las pastillas solamente, van a estar haciendo el corto. Porque sí, pero bueno, vamos ahí, más o menos tienes razón en lo que estás diciendo. No hay que poner menor al valor que está entregando el panel solar, porque entonces la pastilla sí se va a botar. Pero te imaginas, estás proponiendo una de 30 amperes. ¿Y cuántos amperes nos está entregando la cadena? 8. O igual ¿Cuánto nos está entregando la 8.50? Nos está entregando 8.55 amperes. ¿Te imaginas? Una de 30 amperes está sobradísima. Demasiado pasada. Tampoco te puedes pasar demasiado. O igual podemos En este caso, si son 8.55, ¿de cuánto sería recomendable la pastilla? De 10 o de 15, ¿no? De 10 amperes. Con 10 amperes queda bien porque va a estar entregando casi 9. Tampoco hay que irse hasta más de 30, 40 amperes porque ya esa pastilla no te va a proteger nada. Va a haber un corto y hasta que empiece a sentir porque es demasiado. Esto es como si quisieras amarrar un perro con una cadenona de esas donde atracan los barcos. Esas cadenonas que mide cada eslabón como medio metro. Entonces, no es factible. O es como si tú quisieras, vamos a decir, agarrar un tráiler para transportar 5 blocks. O sea, estás pasado. O sea, con una carretilla te llevas los 5 blocks
y no quieras agarrar un tráiler con plataforma como esos que llegan a Soriana, ¿no? Voy a llevar 5 bloques y a ver, tráeme un tráiler, ¿no? Entonces es demasiado sobrada la protección, no te va a proteger nada. Si fueran 20, por ejemplo, a lo mejor puede que una de 25 o de 30, pero 30 es mucho. Generalmente se calcula por 1.5 y eso, ¿quién nos lo dice? Nos lo dicen las normas técnicas. Por eso les mandé a investigar las normas técnicas. El sistema de protección se debe de calcular con un porcentaje de el 15, el 20 o hasta 30% más. Entonces, si tenemos 8.55 y lo multiplicamos por 1.15, vamos a ver cuánto nos da, haciendo el cálculo, 8.55 por 1.15, nos daría 9.8. Con una de 10 amperes queda bien protegida esa sección del sistema fotovoltaico, con una de 8 amperes. Entonces, hasta ahí ya colocamos lo que es el inversor y colocamos el sistema de protección. Entonces, eso es lo que van a ir haciendo. Eso es lo que ustedes van a ir diseñando y lo van a construir con maqueta. Ya que no tenemos el componente real, entonces lo van a ir construyendo de manera a tipo de maquetitas, pero con valores reales. Por ejemplo, si les resulta 20 módulos, van a hacer un módulo y van a poner por ahí la nota, son 20 módulos conectados en cadena. O a lo mejor ponen un módulo y le ponen el dibujito de cómo va a ir conectado y qué voltaje y qué corriente va a entregar y qué potencia el panel. Entonces ya de ahí van a poner un interruptor con la imagen del interruptor, pero con el dato de su capacidad. Aquí abajito trae los valores del interruptor y ahí se los van a poner. Le van a poner, por ejemplo, 10 amperes, motor termomagnético, todos sus datos y hasta la marca y todo lo van a imprimir y lo van a pegar ahí. El inversor igual, ahí va a estar la marca del inversor y le ponen atrás sus especificaciones técnicas de cuánto es, su voltaje, corriente, potencia que aguanta y qué potencia entrega. Ok, entonces hasta ahorita llegamos hasta aquí. Hasta aquí estamos ya con el inversor, con el sistema de protección y con la cantidad de paneles solares. Hay que pasar a la parte de corriente alterna y hay que ver de cuánto es el interruptor de seguridad, de cuánto es el centro y si se está entregando 110 o 220 volts del inversor central. Ok, ya con eso vamos a quedar por hoy. No sé si tienen por ahí algún comentario, alguna pregunta ya para cerrar. Pues más o menos entendido. A ver, solo para ya en resumen, ¿en base a qué se escoge interruptor de protección? Ahorita lo que vamos a decir en base a la corriente que entrega el panel solar. En este caso, nos entrega 8.55 amperes porque los conectamos en serie. Entonces está saliendo 8.55 amperes, pues con una pastilla, con un interruptor termomagnético de 10 amperes, ya resulta ahora sí que bueno para la protección de ese sistema, de esa sección del sistema. Entonces con Sí, el interruptor de protección no hay que hacer ningún cálculo, ¿verdad? sí, si tú te vas a la norma, te dice que debe de multiplicar por 1.5, 1.4 el valor de corriente y ya con él es un dato calculado en base a la norma técnica. Oh. Sí, por eso es que le mandé a revisar las normas, porque ahí le habla de los sistemas de protección.
Adelante, Carla. Profe, ¿y para cuándo sería este trabajo de las maquetas? Eso va a ser para enero, porque ya la calificación del tercer parcial, pero lo vamos a ir trabajando ya desde ahora. Ahora, ahorita que me hace esa pregunta, si tengan otro, no tienen problema. Yo les quiero, no es propuesta mía, nomás les pregunto si ustedes lo quieren hacer. Si quisieran o pueden, que no les vaya a causar ningún inconveniente, trabajar en equipos, podrían hacerlo en equipos. Y entonces se organizarían, por ejemplo, ahorita les comento, se organizarían para trabajar en equipos, los componentes. Vamos a suponer, 2 personas hacen las maquetas de los módulos fotovoltaicos, otra persona hace maqueta del interruptor, o hace la maqueta del inversor, y ya entre esas 4 personas un equipo, y ya se distribuyen para este interruptor de seguridad, para el medidor, para el centro, para representaciones de una televisión, refrigerador, y del poste con su transformador. Ahí se van distribuyendo el trabajo. También tenemos... Podrían ustedes, si quieren, trabajarlo así en equipos de máximo 4 personas. 4 personas o 2 personas. Pero eso yo se lo dejo a libre opción, a libre decisión de ustedes. Si quisieran, yo nada más les hago el comentario. Si se les complica por esta pandemia, por este contagio, que acuérdense que está presentándose un rebrote, está volviendo a elevarse el nivel de los contagios, está volviendo a elevarse la ocupación en los hospitales. Aparentemente ya como que nos estábamos liberando, que ya estaba pasando, pero si ustedes escuchan las noticias, ven noticieros, se informan, verán que esto está volviendo a nueva ola, y a nivel nada más en México. España está volviendo, está en su situación crítica, Italia igual, Inglaterra anda con esa situación. Entonces, aunque ya andan anunciando la vacuna, sí todavía el nivel de contagios anda por ahí, está por ahí presente, todavía la gente se está enfermando, y entonces yo nomás se lo planteo, si les resulta posible integrarse en equipos de 2, de 3 o hasta máximo 4, no quiero equipos de más de 4, entonces me hacen el comentario. Entonces eso se lo planteo. Si tienen algún comentario, ahorita me pueden decir, ahorita aprovechando, porque ya ven que el celular me resulta un poco complicado estar aclarando las dudas. Adelante. Profe, Pues, las dos maquetas se van a entregar al mismo tiempo. Sí, así es, la del sistema interconectado y la del sistema autónomo. Y se tiene que hacer los cálculos. Para el sistema autónomo hay que calcular el número de baterías. Ese es otro cálculo en el autónomo. Se tiene que determinar la capacidad del controlador de carga, y la del inversor pues es de la misma manera. Adelante, si tienen comentarios. pues, iba a preguntar algo, pero ya se me olvidó porque luego Julio César empezó a decir y, a ver, iba a preguntar sobre si, sobre la maqueta. Por Sí, ejemplo, para elaborar sobre los paneles solares, podríamos incluir, no sé, estructuras de soporte. sí, van a incluir la estructura, hay que dar la estructura, las terminales, los nombres del M-Clan, todos los nombres tienen su nombre en la estructura, las partes, todas esas partes, y hay que investigarla para que ustedes estén informados y conozcan todo eso. Y entonces, si la maqueta sería así como un tipo, hacer como una casa y ahí encima poner todos los elementos. No vamos a tomar en cuenta esa parte. Los elementos se van a poner ahí en el suelo, en el piso.
y nada más se van a ir montando de manera que se vea cómo va interconectado cada parte, así como le mostré en la imagen, así como lo tienen en la imagen, ahí se van a ir colocando. Por ejemplo, otra cosa que sale ahorita, aparte de los soportes donde se van a montar los módulos del panel, también el interruptor va en una cajita, no va así en el aire como lo estoy poniendo. Ese lleva una cajita. Si ustedes investigan en los catálogos, también las cajitas la venden. Venden la cajita y venden las pastillas. Entonces todo eso se va a ir construyendo para que ustedes lo vean lo más real posible. Aunque sea, digamos, virtual, imaginario, no sé cómo lo queramos llamar, aunque sea de juguetito, lo vamos a hacer lo más real posible con valores reales. Aunque digamos, por ejemplo, el inversor no va a ser un inversor real, pero va a tener las especificaciones técnicas del inversor real que ustedes conectarían si realmente estuviera el módulo, el motor y todo el sistema. O sea, se va a hacer, vaya, vamos a ver cómo se escucha, se va a hacer lo más real posible, pero de mentiritas, como si fueran juguetitos, a manera de pero lo más real posible, con datos reales, aunque los componentes no van a ser reales. Ok, jóvenes, si no hay comentarios, entonces ya me dicen si lo quieren hacer por equipos y con quiénes se van ustedes a integrar, y de manera a distancia pueden ponerse de acuerdo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, y ya luego pues nomás un día sí se ponen de acuerdo para juntarlo. Profe, Sí, entonces respecto a la tarea que es para mañana, ¿es investigación o es referente mismo al tema de las maquetas? es investigación y la tienen que subir, pero es del mismo trabajo. O sea, cómo se le da mantenimiento a un sistema fotovoltaico, lo tienen que saber. Por eso lo tienen que investigar, lo documentan bien y lo suben. Ah, ok, está bien, gracias. Así es. ¿Alguna otra preguntita? Sí, el trabajo lo siguen haciendo. Este es como proyecto final, de entrega final ya. Porque anda por ahí diciendo que se va a hacer esa famosa feria de proyectos, pero obviamente no sé, a lo mejor se hace virtual, y entonces ustedes como grupo, me imagino que en alguna videoconferencia o algo así, van a presentar sus proyectos. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que tener nuestro proyectito armado de sistema fotovoltaico. De sistemas eólicos no nos vamos a meter a hacer cosas, porque ese es un poquito más, como le dijera, el generador en maqueta, las palas, la torre, es un poquito más complicado. Y esto no, porque por ejemplo el módulo fotovoltaico lo pueden hacer con un unicel, es una placa de unicel, nada más imprimen una hoja que se parezca a la carátula azul oscuro y se la pegan y ya simulan como que es un módulo fotovoltaico, y así sucesivamente. El inversor, pues a mí se me ocurre una cajita de zapatos, la forran, imprimen la carátula del inversor, se la pegan y ya se hace la simulación de que es un inversor real, y así sucesivamente los componentes. Sin embargo, el sistema eólico pues es un poco más complicado. Entonces, de esa parte no vamos a construir, ahí nada más vamos a seguir con los trabajos que se les recomendó y con eso vamos a evaluar. Y ya con esta parte evaluamos lo que es el submódulo 2. Profe, con Entonces, respecto al otro submódulo, sí, el tema que es para mañana, pues ya estuvimos buscando y pues no aparece la información. Y pues no sé si eso se va a investigar aparte. no aparece. ¿O a qué te refieres? No, sí, de que lo tienen que investigar, lo van a investigar. Me refiero al donde estamos haciendo los resúmenes. Es que esos temas que nos dio ahí no aparecen en el PDF que usted nos proporcionó a nosotros. Y pues no sé si eso lo vamos a investigar sí, aparte. Ya eso ya lo van a investigar. Ya investigué información, sí, porque hasta ahí termina ya la información que les envié. Entonces eso pues ya lo investigan, hacen una especie de resumen, le colocan imágenes si les es posible poner la imagen y ya la envían. ¿Nos Ese envió ya un para PDF? ¿Cómo?
¿Usted nos envió un PDF? Sí, de toda la información anterior yo les envié, les subí ahí a la plataforma el documento. ¿Cómo has estado haciendo las tareas, pues, Ángel? ¿No te estás guiando de esos? Esos temas ya están ahí. Pero, o sea, ¿de qué? Del submódulo Me refiero 3. a... Yo le Bueno, subí, le subí yo información. pensé que había dicho No, módulo 2, perdón. no, del submódulo 3. De este no, de este han Bueno. ido investigando toda la información. Ok, entonces ya me comentan entonces, ya para concluir, si lo van a hacer en equipos, las maquetitas, o lo van a hacer ya de manera personal, solamente me comentan y vaya, es igual, no afecta nada. Si lo quieren hacer en equipos o lo quieren hacer solo, es igual. Yo les evalúo su trabajo y con eso calificaremos el tercer parcial. Y lo van a mostrar, ahora sí que en videoconferencia. La presentación va a ser, ustedes van a activar su cámara y van a mostrar ahí todos los elementos, cómo están interconectados. Me van a enviar, cuando se entregue el proyecto, me van a enviar el archivo de todos sus cálculos, bien hechecitos, con su portada, su presentación. Le van a poner cálculos de un sistema fotovoltaico de tantos kilowatts, el nombre, el módulo, submódulo, y ahí van a describir todos los elementos, todos los componentes que utilizaron, cómo seleccionaron el inversor, cómo seleccionaron las pastillas, en base a qué, cómo les resultó el número de módulos del panel solar. O sea, todos esos cálculos los van a ir integrando en un documento y ese documento lo van a subir a la plataforma y ese es la memoria técnica del proyecto, que eso es lo que se va a calificar también con esa información. Ok, estamos entonces por ahí todos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Entonces, por las tardes es una cuestión de reviéntame el hígado con el internet, se me desconecta mucho, desconozco qué caramba pasa en la tarde. Hay una falla seguidísima, no me deja entrar así de manera continua. Sin embargo, ahorita en la mañana, con los grupos de la mañana, así como estuve ahorita con ustedes, no tengo problema, hay continuidad, tenemos la comunicación continua y permanente, pero en la tarde ya ustedes han vivido, ya han visto cómo se nos interrumpe la comunicación bastantísimo. Entonces, probablemente nos vayamos reuniendo quizás a esta hora, lo que les sea posible, para que podamos darle continuidad, porque en la tarde realmente no me deja explicarles nada. O sea, estoy empezando a hablar y ¡pum! Ya se desconectó. Vuelve a conectarse, vuelvo a querer intentar explicar algo y ¡pum! Y la verdad, me mata el coraje ver que no puedo tener fluidez, no puedo tener continuidad con lo que estoy explicando. Entonces, vamos a estar, lo dejamos. Un buen día. Les agradezco el esfuerzo que hicieron por conectarse a esta hora. Yo sé que no es su clase, que no les corresponde trabajar a esta hora, pero pues es un esfuerzo para que podamos avanzar, porque desafortunadamente en la tarde se porta muy mal la conexión. Ya ustedes lo han vivido, ya lo hemos estado, ahora sí que soportando el tipo de conexión que se nos da, y pues vamos a tratar de hacer el esfuerzo en otros días de estar a esta hora. Ok, jóvenes, nos vemos entonces en la siguiente. Que estén bien y hasta luego.